Buen día, mi nombre es Luis Cortés, estudiante de la especialización en Ciencia de Datos y Analítica de la UNAD. El día de hoy voy a hacer la exposición de un trabajo de análisis exploratorio e inferencial sobre una base de datos de una agencia de viajes compartidos. Como primera medida encontramos los objetivos, entre ellos el objetivo general, el cual consiste en aplicar el análisis exploratorio inferencial de la base de datos de la empresa de viajes compartidos mediante técnicas estadísticas en Python para identificar los patrones que influyen en el costo histórico de los viajes. Entre los objetivos específicos están explicar las distribuciones y características de las variables de la base de datos mediante tablas, gráficos y medidas de resumen en Python para describir su comportamiento individual y su relevancia para la estrategia de precios. Examinar las relaciones entre las variables numéricas y categóricas con el costo histórico mediante correlaciones, tablas de contingencia y gráficos en Python para identificar asociaciones significativas que aporten a la estrategia de precios dinámicos. Construir inferencias estadísticas sobre las variables de la base de datos mediante pruebas de correlación, chi-cuadrado, ANOVA y post-hot en Python para comprobar diferencias de medidas y asociaciones que expliquen el costo histórico de los viajes. Como paso inicial se hace la presentación del diccionario de datos. En la tabla que se puede visualizar encontramos listadas las 10 características del dataset junto con su descripción y el tipo de dato, tanto numérica como categórica. Una vez identificadas tanto las variables numéricas como categóricas del dataset, se procede a realizar la distribución de frecuencias de estas variables junto con la representación gráfica, en este caso diagrama de barras. En la parte izquierda podemos encontrar las tablas de frecuencias, entre ellos están las variables categóricas, geografía, fidelidad del cliente, jornada del viaje y tipo de vehículo, en donde se discrimina por frecuencia y el peso porcentual de cada uno de los valores únicos de estas categorías. En la parte derecha ya encontramos las representaciones gráficas, en este caso el diagrama de barras, ¿sí? Encontramos la distribución de cada una de estas características y la frecuencia de cada una. Podemos ver, como por ejemplo, en la distribución geográfica, que no se encuentra una diferencia representativa entre las características de urbano, rural o suburbano, ¿sí? Presentan una frecuencia similar. Se podría decir que con respecto a la jornada de viaje, prefieren los clientes viajar inicialmente en la noche y no prefieren la tarde-noche. Entre la fidelidad del cliente encontramos que la distribución que predomina es la de plata y la que menos predomina es la de oro. También encontramos de que hay una leve preferencia sobre el tipo de vehículo premium con respecto al económico. Con respecto a las medidas de resumen de las variables numéricas, encontramos que el número de pasajeros por viaje en promedio son 60 en cada viaje. Hay una dispersión del 23.7, aunque leve, pero hay dispersión, hay variedad entre el número de pasajeros. Estos se contrastan con el número mínimo y máximo de pasajeros por viaje, que ronda entre los 20 a los 100. Por otro lado, la puntuación promedio del viaje, encontramos que en promedio la calificación es del 4.26, hay una dispersión del 0.44, es decir, hay una dispersión leve, el cual ronda de 3.5 a 5. Por otro lado, la expectativa de duración del viaje, encontramos que en promedio un viaje dura entre los 100 minutos, hay una desviación estándar del 49.17, es decir, de que ya hay una mayor variabilidad en los datos, y esto lo contrastamos con el mínimo y el máximo, que es decir, que los viajes duran entre 10 a 180 minutos. Por otro lado, encontramos que el costo por viaje histórico
ronda entre los $372. Hay una desviación estándar de 1.87, es decir, hay una gran variabilidad de los datos, el cual ronda entre los $25 hasta los $836. El rango intercuartílico también nos certifica o nos confirma esta variabilidad, el cual para tanto el costo histórico como para la duración del viaje hay una mayor ampliación en el rango del 25% al 75%. Seguidamente se procede a realizar la visualización de estas características numéricas a través de las gráficas de cajas y de violín. Encontramos de que estas gráficas confirman lo presentado en la anterior diapositiva, ¿sí? Tanto las gráficas de cajas como de violines nos permite ver tanto el mínimo y el máximo por cada una de estas características numéricas. El comportamiento de tendencia central a la vez nos permite ver de forma clara el intercuartil del 25 al 75%, en donde se concentra el mayor número de datos para cada una de estas características. Adicionalmente, el gráfico de violín nos permite ver con claridad la densidad de la frecuencia de cada una de estas características numéricas. Continuando con el análisis bidimensional de correlación de variables, visualmente se evidencia en estas gráficas de distribución de que no existe o a simple vista no se visualiza una correlación entre el número de pasajeros y el costo promedio histórico de viaje, al igual que tampoco se evidencia una correlación directa entre la puntuación promedio y el costo promedio del viaje histórico. Al igual que sí se evidencia una relación fuerte positiva entre la duración del viaje y el costo de viaje. ¿Sí? Vemos que existe una correlación fuerte positiva entre estas dos variables. Para confirmar o descartar estas hipótesis, se realiza el coeficiente de Pearson a cada una de estas correlaciones, evidenciando que efectivamente, así como se evidencia visualmente, para las dos primeras correlaciones son débiles, pero para la duración del viaje y el costo promedio de viaje sí hay una correlación fuerte, es decir, que en estas dos variables, tanto la gráfica de distribución visualmente como el coeficiente de Pearson nos certifican de que sí existe una correlación entre estas dos características. Ahora se presentan las tablas de contingencia y prueba chi cuadrado entre características del dataset, entre fidelidad del cliente y el tiempo de viaje, el cual se ve que hay una preferencia entre la jornada de la noche. También encontramos una tabla de contingencia entre fidelidad del cliente y tipo de vehículo, donde se evidencia de que se prefiere el tipo de vehículo premium sobre todas las categorías de fidelidad del cliente. También encontramos otra tabla de contingencia entre la jornada del viaje y el tipo de vehículo, evidenciando un comportamiento similar, pero con preferencia al premium, y una mayor disminución en la categoría económica en la tarde-noche. Las pruebas chi cuadrado nos permiten evidenciar de que no existe una mayor relación entre estas características, es decir, de que una no depende directamente de la otra. Ahora se quiere comprobar si la fidelidad del cliente influye en otras características del dataset, en lo cual se cruza la característica de fidelidad del cliente con número de pasajeros, puntuación promedio y duración del viaje, en donde se evidencia de que la fidelidad del cliente no influye en ninguna de estas tres características, ¿sí? No se ve una marcación en las gráficas de violín, y al igual que en la prueba NOVA
no existe una correlación fuerte entre estas características. Por lo tanto, no se procede a la prueba post-hoc. En las conclusiones del ejercicio encontramos: primero, se observa que la mayoría de los viajes se realizan en áreas urbanas, lo que refleja una mayor demanda de transporte compartido en zonas con alta densidad poblacional. Además, los clientes están distribuidos de manera bastante equilibrada entre los niveles de fidelidad Silver, Regular y Gold, indicando de que no hay un dominio claro de un grupo sobre otro. La preferencia por vehículos premium sugiere que los usuarios valoran la comodidad y calidad del servicio por encima del precio, siendo esta categoría la más solicitada. Segundo, el análisis de las variables numéricas muestra que la cantidad de pasajeros por viaje es variable, pero tiende a concentrarse en grupos pequeños, probablemente por la naturaleza individual o familiar de la mayoría de los viajes. La calificación otorgada a los conductores es alta y consistente, lo cual indica satisfacción generalizada con el servicio. Por otro lado, tanto la duración esperada de los viajes como su costo presentan alta variabilidad, evidenciando que existen múltiples factores que determinan estas variables y que no todos los viajes siguen un patrón uniforme de tiempo o precio. El análisis reveló que la duración esperada del viaje es el factor más determinante en el costo histórico, mostrando una relación fuerte y positiva. A mayor duración estimada, mayor es el costo del viaje. Por el contrario, la cantidad de pasajeros y la calificación promedio no presentan relación significativa con el costo, lo que indica que estos factores no influyen directamente en la tarifa final. Las pruebas de chi cuadrado no mostraron asociaciones significativas entre la fidelidad del cliente, el tipo de vehículo y el momento de la reserva, lo que sugiere que las preferencias de vehículo o el horario de la reserva son independientes del nivel de fidelidad del cliente. Esto indica que la empresa podría diseñar estrategias de fidelización sin cementarlas necesariamente por estos atributos. Los resultados de la ANOVA mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en el número de pasajeros, la calificación promedio o la duración esperada en el viaje entre los distintos niveles de fidelidad del cliente. Este sugiere que la fidelidad no está relacionada con cambios relevantes en estas variables operativas. Aunque visualmente los gráficos muestran ligeras variaciones entre grupos de fidelidad, las pruebas ANOVA confirmaron que estas diferencias no son suficientes para considerarse significativas, lo que la categoría de fidelidad no influye de manera determinante en la cantidad de pasajeros, calificaciones o duración estimada del viaje. Muchas gracias.